Realmente este disco me sorprendió muchísimo. Hola a todos, ¿cómo están? Carlos Sánchez aquí, espero que estén muy bien. Y el día de hoy vamos a hablar del nuevo álbum de larga duración de Silvana Estrada, Marchita. Silvana Estrada, directamente de Coatepec, Veracruz, México, combina el estilo del folk, el estilo del jazz y desde hace no mucho realmente, más o menos desde el 2017, que es donde empieza su carrera musical, se ha sabido hacer un nombre no solamente dentro de la escena de cantautoría mexicana, sino de cantautoría en general, habiendo colaborado en proyectos con Leiva, con Natalia Lafourcade, con Daniel Me Estás Matando, en conciertos como La Ferte. Y por supuesto, yo creo que la que más ha sido determinante es su colaboración con Charlie Hunter para su primer álbum de larga duración en el 2017. Charlie Hunter es un guitarrista y compositor estadounidense que es realmente una figura muy importante, participando incluso en proyectos como el Voodoo de D'Angelo. En el 2018 sacaría su EP Primeras Canciones, que demuestran que no necesita realmente como de esta compañía tan orquestal y tan eufórica y tan explosiva que sí vimos en su primer álbum de larga duración, Lo Sagrado, dejando muy claro no solamente su capacidad vocal, sino también su capacidad compositiva. Realmente las letras de Silvana Estrada demuestran una conexión muy fuerte con su conocimiento de poesía, de música y de literatura. Definitivamente, si bien no tiene una carrera tan extensa, sí se le puede llegar incluso a comparar con sus homólogas mexicanas como Natalia Lafourcade o Carla Morrison, incluso con otras artistas latinoamericanas como Daniela Espalla, Mon Laferte, Briela Ojeda o María Cristina Plata. Y todo esto incluso sin haber sacado un álbum solista. A mí me parece que eso demuestra una capacidad de expectativa y una técnica muy bien manejada. Entonces, realmente las expectativas con el álbum de larga duración, Marchita, no eran bajitas, no eran simples. Y creo que supera esas expectativas, sorprende para bien y es un álbum completamente disfrutable. Con 11 canciones y en 37 minutos más o menos, Silvana Estrada es capaz de contarnos desde su perspectiva y desde una narrativa muy bien estilizada cómo es que la melancolía como elemento central va a ser una herramienta inicial para poder hablar del desamor, del amor, de la tristeza, del enojo y todo desde una misma perspectiva, desde una misma mirada, y creo que lo hace realmente bien. El manejo lírico y compositivo de Silvana Estrada creo que no falla en ningún momento del álbum. Incluso la forma en la que escribe, sobre todo, y la forma en la que percibe la vida y el amor y el desamor es muy similar a artistas como Chabela Vargas o Natalia Lafourcade. Y definitivamente esto no hace sino alimentar su capacidad narrativa. Y no de nada la comparo con estas dos artistas como si este álbum fuese una especie de copia y pega de lo que han hecho estas dos, sino más bien que retoma este tipo de elementos, este tipo de narrativas para traducirlas a su propio estilo. Porque si algo tiene mucho cuidado Silvana Estrada a lo largo de este proyecto, es un cuidado sobre todo estético, tanto de la forma en la que está cohesionado el disco y la forma en la que las letras van a tener relaciones unas con otras, sin que esto llegue a significar que estamos frente a una especie de álbum de concepto o algo así, que podría ser, pero creo que pierde la oportunidad con las últimas 3 canciones. Pero esto no significa absolutamente nada malo, solamente que tiene una especie de historia simple contada y ya. Realmente creo que si bien es cierto que hay canciones que pueden no haberme gustado tanto como otras, o puedo sentir que se desligan un poco de una dualidad de amor-melancolía, por su capacidad y por su atención estética, no pareciesen que pertenecen a otro disco, no pareciesen que perteneciesen a otro álbum. Y yo creo que eso es un acierto que muy pocos artistas llegan a conseguir dentro de un álbum de larga duración. El álbum abre con Más o menos antes, una canción que si bien no conecta conmigo del todo, creo que es muy buena para abrir este proyecto y nos va a demostrar, sobre todo líricamente, cómo va a ser el rumbo que va a tomar Silvana Estrada a lo largo del trabajo y con una perspectiva que va a conectar rápidamente con el escucha. Ya luego con la corriente o Te Guardo nos va a demostrar cómo es que esa capacidad narrativa va a estar concatenada con una instrumentalización que, acompañada de sus increíbles vocales, va a ser un recorrido realmente hermoso, realmente conmovedor y muy fácil de conectar con el escucha. Siempre va a estar este factor de dualidad entre el amor y la melancolía,
como si la canción fuese al tiempo una canción de desamor, como una canción romántica. Y a mí eso me parece impresionante porque demuestra la complejidad del sentir que quiere expresar Silvana Estrada con estas canciones. Con letras como cambiaste mareas y corrientes, dejaste tu nombre en el mar, volteaste la cara sonriente y yo que no supe nadar. O por ejemplo, pero si un día tú me encuentras y ahora piensas diferente, te guardo mi luz de mañana, mis ojos, mi amor y mi almohada. Realmente demuestra el poder de composición y cómo es que muchas veces estas letras van a quedar a una interpretación bastante libre y dependiendo no solamente de la forma y la perspectiva del escucha, sino incluso de su estado de ánimo. Después de un día cualquiera que cambia un poquito el estilo sonoro de la canción y se puede llegar a sentir incluso como una especie de interludio en este álbum, no me termina de llamar mucho la atención, pero sí es cierto que abre lo que yo creo el segmento más potente del disco, que es todo el conjunto de canciones de Sabré Olvidar, Marchita, Tristeza y Carta. Esas cuatro canciones realmente explotan toda la capacidad de composición y instrumental. Realmente estas son canciones increíbles. No me termino de decir cuál de estas me gusta más, porque en serio consiguen hacer un excelente trabajo. Retomando los elementos que había mencionado con las dos canciones anteriores, y fortaleciéndolo aún más, haciendo realmente que la conexión sentimental y emocional con el álbum sea cada vez más grande. Con Sabré Olvidar hace un momento de una suerte de catarsis y de cómo si bien está llena de ira y de dolor, es una forma de charla consigo misma con la cual va a superar ese desamor, va a superar esa ruptura y siendo que ese saber olvidar va a terminar traduciéndose en un saber avanzar. Sin embargo, ese saber olvidar no va a ser como la constante dentro del disco, no va a olvidar que precisamente existió una persona que le hizo daño, entonces no lo pretende exonerar ni mucho menos. Con Marchita, canción que le da nombre al álbum, hay una especie de mezcla ahora de arrepentimiento con rabia y tristeza, mientras se sigue asomando el factor de añoranza, de cariño y de saudade con toda la relación que había precedido a pues es este sentimiento tan doloroso que nos está exponiendo Silvana Estrada. Realmente se siente el dolor y es difícil no llegar a empatizar con todo este colectivo de sonidos y de gritos de dolor que realmente está exponiendo Silvana Estrada con una musicalidad simplemente hermosa. Y es que ese factor de contrarrestar una letra muy pesada y muy densa de un contenido muy fuerte con una musicalidad realmente linda, tierna y muy como suave y muy delicada sobre todo, se va, digamos, a exponer aún más con la canción de Tristeza, que es literalmente una oda a la nostalgia, una oda al dolor. Y creo que no se siente atropellante, no se siente mal, porque termina aliviando un poco todo este cúmulo de sensaciones y mantiene esta dualidad tristeza, amor, a lo largo de todo el disco. Sin embargo, este álbum no pretende ser uno que explore únicamente los elementos de reflexión. Con Carta es una canción que literalmente le está hablando a la otra persona. Es una suerte de reconciliación y de soltar mediante ya un diálogo directo. Aquí el elemento de reconciliación y superación hacen de esta especie de post-crisis que nos había venido acompañando a lo largo del álbum como una especie de cierre. Y aquí siento yo que pudo haber acabado el álbum y habría sido un álbum simplemente genial. Pero luego vienen otras tres canciones que siento que ya no tienen mucho que aportar a esa narrativa central, o por lo menos no debieron haberse esperado hasta el final para ser agregadas. Aquí llega entonces Casa, que frena mucho el frenetismo que habíamos mencionado desde Carta, y a pesar de que tiene muchos arreglos más bien experimentales, sí siento que se puede desligar mucho de la propuesta general del álbum. Luego viene Ser de ti, que es una canción más bien de amor, que de acuerdo con toda la narrativa de ruptura y de dolor, pudo haber funcionado incluso mejor como uno de los cortes de la primera mitad, incluso la segunda canción quizás, porque realmente sí es una forma muy bonita de expresar amor, pero pierde un poco esta dualidad que había presentado con todas las canciones anteriores, incluso un poco con Casa. Y finalmente el álbum cierra con La enfermedad del siglo, un tema instrumental que siento que sí logra condensar como todos estos elementos estéticos que nos ha presentado, pero al no tener letra, creo que pues fácilmente se puede olvidar frente a las otras grandes canciones. No es que esta sea mala, sino que pues
quizás dura más de lo que debería, debido a pues, que es un tema meramente instrumental y se desliga un poco de la de lo que hace a Silvana Estrada una excelente artista y es su capacidad compositiva. Con todo esto, creo que aún estas tres canciones que fueron las que menos me llamaron la atención no son realmente malas. Realmente siguen manteniendo una cohesión muy bien elaborada con el disco. Siento que como son solamente los últimos tres cortes, no me puedo quejar tanto porque Silvana Estrada fue capaz de mantener mi atención y mi interés sobre todo a lo largo de todo el proyecto y lo conseguía todo el tiempo. Son canciones que hacen sentir, son canciones emotivas y son canciones muy bien desarrolladas. Entonces, este álbum no solamente funciona como una muestra más de la capacidad que tiene Silvana Estrada como una de las representantes del género al que pertenece, sino también una lectura muy interesante de cómo leer, sentir y expresar el amor con la melancolía. Como si siempre se piensa como que estos dos elementos están separados y Silvana Estrada demuestra que quizás y no, quizás ese cariño y ese dolor pueden estar no solamente unidos, sino incluso ser dos caras de la misma moneda. Está muy bien, las letras, si bien es cierto que pueden llegar a estar muy libres de interpretación, no se quedan muy a la deriva y pueden aterrizarse dentro de un discurso que la gran mayoría de escuchas pueda simplemente entender y demuestra una vez más una versatilidad del artista, porque realmente este álbum no suena exactamente igual a Lo Sagrado o incluso a su primer EP. Realmente es un álbum que me sorprendió y que me gustó muchísimo. Creo que si bien hubo algunos cortes que creo que pudieron haberse mejorado, esto no elimina realmente la experiencia. Para mí este álbum es un sólido 8 de 10 y ya. Dale si te gustó el video, dislike si no te gustó, suscríbete si no has suscrito, coméntame, ¿escuchaste el álbum? ¿No escuchaste el álbum? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué calificación le pondrías tú? ¿Qué álbumes debería escuchar? ¿Qué álbumes debería reseñar? Sígueme, suscríbete y todas esas vueltas. Espero que todo esté bien con tu vida. Esto fue Marchita de Silvana Estrada. Y nada, chao.